Un cordial saludo para todos los amigos que nos siguen y miran nuestro programa. En este caso estamos día jueves, por lo tanto Pidicota, el programa que es dirigido por nuestro gran amigo el doctor Gerardo Apolo. Gerardo, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Luis. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos que nos siguen a través de Enviar Radio en Facebook y a través de Migra TV en YouTube. Aquí viendo los acontecimientos del mundo. Pareciera que las épocas de Navidad, que eran épocas de paz y amor, se han convertido en todo lo contrario, en épocas de sobresaltos, en épocas de situaciones que son totalmente ajenas a una situación de paz, amor, unidad. Parece que se han convertido en la época del chantaje, en la época de la agresión, en la época de la exacerbación Yo eh, diría que hasta de las mafias, del ¿ah? ser humano. En fin. Yo diría hasta el despertar de mafias y tipo de prácticas de gángster anteriormente. Mira, el día de ayer hicimos que en la sopa tocamos el tema gratitud, de ser grato. No, y creo que ahora vamos a tocar el tema del respeto. En este caso va a abarcar muchas cosas, especialmente en lo internacional. ¿Qué tal si comenzamos algo con los caminantes? En las últimas noticias resulta que cada caminante pide a los Estados Unidos $50,000 para no ingresar a territorio estadounidense y regresarse a su país. ¿Qué tal te parece esa propuesta lamentablemente, de estos miembros de nuestra comunidad hablo-hispana? Mira, realmente eso me trae a la memoria aquello de los grupos mafiosos eh, en los que piden vacunas, la denominada vacuna. Y los grupos mafiosos no solamente me refiero a la mafia propiamente dicha, al malandrín que dice para no asaltarte te pido que me des todas las semanas o todos los meses una contribución entre comillas que le denominan vacuna, sino también es la costumbre de la FARC, que es el brazo armado de los narcotraficantes, en que también pues le pedían a los terratenientes, a los comerciantes y a los ciudadanos la famosa vacuna, y no es otra cosa que una cantidad de dinero para que no atacar o secuestrar a sus familias o no invadir su territorio o no lesionar su negocio. Un poco a eso es a lo que suena, ¿no? Es una cosa inconcebible realmente. ¿En base a qué los $50,000? ¿Cuál es la prestación que les está dando o el servicio que les están dando los caminantes a los Estados Unidos para que los Estados Unidos le deba $50,000? No tiene justificación alguna. Si lo llevamos al tema económico, es una malversación de fondos porque no tienen por qué darle a una persona X que no es un ciudadano americano, que no le está prestando ningún Ningún servicio. servicio, que no le está vendiendo ningún bien, regalarle $50,000 no tiene sentido. Para eso existen otros mecanismos que son los préstamos no reembolsables a los gobiernos de los países emergentes, económicamente hablando, para poder colaborar y ayudar a dicho país y a los habitantes de dicho país. Es un poco lo que están planteando los Estados Unidos, Canadá y México. Bueno, pero hay una cosa interesante en este tema que acabas de tocar, que no lo habíamos analizado. Generalmente estos préstamos se dan a través de los mismos gobiernos. ¿Y cuál es el resultado? Es que los gobiernos de sudamericanos, y en esto hay que darle la razón a Trump, están llenos de corrupción. Y mientras exista esa corrupción, esos fondos siempre llegarán a los bolsillos de unos cuantos y no verdaderamente a quienes tienen que llegar. No, y otra cosa, que Pero algo, seamos, si me dejas pero seamos concluir claros, esta, y otra cosa aquí muy seamos, interesante, es que mira, esta gente reclama con fortaleza de indignación, bueno, como quieras decirlo, de pronto hasta una especie de agresión tipo gangsteril, ¿no? A los Estados Unidos, porque supuestamente el culpable es los Estados Unidos, pero los Estados Unidos, ¿qué culpa tienen que esta gente haya elegido pésimos gobernantes o se hayan dejado infiltrar delincuentes en su gobierno? O sea, definitivamente yo no veo la culpa a los Estados Unidos, y no porque viva ahí y me recibe a mí y por de alguna manera, parte de la familia norteamericana, estadounidense. Yo no digo estados americanos porque americano es todo el continente. No,
Sino que tenemos que ser claros, Gerardo, lo que tú acabas de decir, y como tú dices, o sea, ¿cuál es el motivo? O sea, aquí habría un delito hasta de parte de los organismos de los Estados Unidos si caen en esto de aquí, aparte de que los Estados Unidos, recordemos que no trata ni con chantajistas ni con terroristas, ¿no? Entonces Es ellos correcto. caerían en un Mira, delito que en los Estados Unidos ¿cuál no es el perdonan. Vamos a poner un ejemplo recontra que doméstico. Esto es como que si en el barrio donde tú vives hay un grupito de malandrines y los malandrines se paran en la puerta de tu casa, tocan el timbre y te dicen, Luis, para no invadir tu casa, dame $5,000. Y todos los meses pasan por tu puerta pidiéndote $5,000 para no invadir tu casa. Y así fuera por una sola vez. ¿Qué es lo que va a pasar? Se corre la bola y la gente viene y dice, en la casa de Luis te dan $5,000 para que no invadas la casa. Y entonces luego va el primo, luego va el tío, luego va el vecino, va el primo del vecino, y llega un momento en que no hay plata para tanta gente porque se convierte en un buen negocio, entre comillas, el chantaje. ¿Y cuál es la actuación normal frente a un chantaje? El chantaje es un delito y la actuación normal es que los delitos se persigan. Y entonces debería iniciarse una acción penal contra quien comete chantaje. Los Estados Unidos, como tú bien dices, no está acostumbrada a negociar con chantajistas ni con terroristas. Por lo tanto, la actitud que están tomando los caminantes es totalmente equivocada. Ahora, ¿por qué este odio a los Estados Unidos? Porque desgraciadamente los gobiernos corruptos, populistas de izquierda, lo primero que dicen, estamos endeudados porque tenemos que pagarle al Fondo Monetario Internacional el préstamo y tenemos que darle más del 50% de los ingresos del Estado al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, que son los depredadores de las economías latinoamericanas. Un momentito, esto es que es verdad que hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial los préstamos que ellos han realizado, pero los déficits económicos en los países se dan no por el pago de la deuda, se dan porque los gobiernos se han robado la plata que les prestaron y después tienen que sacarle la plata del bolsillo al ciudadano, cuando lo que el ciudadano debería hacer es primero sacarle la plata de los bolsillos a los pillos de los gobernantes y con esa plata pagar el préstamo del Fondo Monetario Internacional y producir y votar al gobernante pillo, evidentemente. Bueno, Entonces, esa es la realidad del tema. Le bueno, hacemos el juego algo más a también, la izquierda, al castrocomunismo, y entonces, claro, es facilito salir a la calle, es bonito hacer relajo y encontrar un pato al que le echan la culpa cuando el verdadero sapo está embolsicado con todo el billete y sigue hablando bonito y comiendo cuento el pueblo. Así es, mire, y algo más también, es que muchos de esos préstamos, porque no solamente se va en la corrupción, que es la gran parte del dinero que se mueve, pero también recuerda que es para poder mantener contento a mucha gente vaga, a gente que no le gusta trabajar, a gente que no ve visión. O en el caso, mira, yo me acuerdo cuando era estudiante y toda esa situación, había algunos maestros que les gustaba hablar de política en ciertas horas y explicaban algunas cosas. Por ejemplo, dice, el país es un país rico en lo que es el agro. Pero ¿qué sucede en el agro? Dice, generalmente, ¿qué es lo que ustedes ven cuando van al campo? Ven una casa de caña elevada porque el agua a veces inunda. ¿Y qué es lo que ven debajo de esa casa de caña que ya mismo parece que se fuera a caer un carro del año? ¿Por qué tienen un carro del año? Porque hicieron un préstamo, al menos esto es lo que explicaban los maestros, y que después pude ver que en muchos de los casos era totalmente real. Los sacaban de préstamos del Estado para poder producir en la agricultura, pero resultaba que una parte de pronto para algo de sembrío y lo demás utilizaban para ciertos lujos como ahorita digamos un plasma, ¿no? O el último teléfono de última tecnología, el carro del año, y después decir que han quebrado porque no ha habido buena producción. Pero ¿por qué no ha habido buena producción? Porque no invirtieron el préstamo en lo que tenía que haber sido enfocado, que era la producción, o sea, el plantío, el sembrar. Bueno, ahora ya que una lluvia, que algunas cosas, bueno, eso son cosas a veces que sí, están fuera de control, pero no la mayor parte de veces. Entonces,
Yo creo que eso también afecta, y como te dije, la cantidad de vagos. O sea, porque muchas familias, si tú te tomas la molestia de revisar la lista de este famoso bono que fue creado por Yamit Mawad, señores, no por ningún otro presidente, porque ya he visto que algunos dicen que fue por Correa, otros se discuten que fue Lucio, no, Yamit Mawad creó este bendito bono, y si tú te das cuenta en las listas que hay, a veces son 5 miembros de la misma familia. Entonces ahorita coger $50 multiplicado para 5 ya tienen para sobrevivir el mes. Entonces no Pero es que no les solo eso, interesa trabajar. Luis, no solo eso. ¿Cuál ha sido la realidad del tema? La realidad del tema es que, por ejemplo, cuando tú contratabas una doméstica, la doméstica te decía, no me afilie al Seguro Social porque en el momento en que me afilie al Seguro Social pierdo el bono. Ujú. Y entonces, a más de pagarle la remuneración básica unificada que a la doméstica, resulta que ella le cobraba el bono también al Estado, lo cual era una estafa, porque el bono es para aquellas personas que no tienen trabajo. Por lo tanto, mira tú, a tal punto es así de que el gobierno de Correa, para de alguna manera bajar el número de beneficiarios del bono, se inventó una nueva metodología para considerar si tenías o no trabajo. Y entonces te preguntaban, ¿usted ha cachueleado en la semana una vez? Sí, no es un desempleado, tiene trabajo. Por Dios, cuando vienes y pones en la informalidad, a la informalidad, la consideras formalidad, primero que es el engaño más grande del mundo, para poder bajar el número de, entre comillas, del desempleo. Y además para poder bajar a los beneficiarios del bono. Pero también seamos claros, el, el, el gobierno pillo le enseña a ser pillo a la población. Bueno, no solamente Y el entonces gobierno. el que está trabajando y está cobrando un sueldo y le pide al empleador que no lo afilie al Seguro Social para poder seguir cobrando el bono, ahí tan corrupto es el empleador como el trabajador que está pidiéndole a su empleador que incumpla la ley para beneficiarse. ¿Qué es lo que sucede? A la hora de la hora, cuando la relación termina, viene el trabajador y le dice, nunca me afilió al Seguro Social. Debería haber una legislación en la que diga, ok, no lo afilió porque no le pidió que lo afilie porque iba a cobrar el bono, entonces los dos se van a la chirula. Eso es lo que debería de ser en realidad y de hecho la ley lo permite. Lo que pasa es que nadie se arriesga a irse a la chirula o a la cárcel por esta situación, ¿no? Pero esos son los países que tenemos. No solamente los países, los gobernantes y el tipo de población, que lamentablemente es la mayoría, y vamos a hacer, aunque esto sea criticado, lo que decía Facundo Cabral, si no me equivoco, cuando le preguntaron a qué le tenía miedo, bueno, él dijo los boludos, y Así es. para poder traducir al idioma generalizado de los hispanohablantes, le dijeron los pendejos, ¿no? Y le dijeron, pero ¿por qué? Porque son muchos y ponen presidentes, y lamentablemente, aunque aquí no sea el Así es. caso, ¿ah? Nosotros estamos siendo gobernados por las minorías que entran a través de la ventana y ahora con fraudes electrónicos y fraudes del que tiene más dinero y puede comprar a los vocales de estos organismos de control, entre comillas, o que organizan las votaciones, que se venden con mucha facilidad. O sea, y aquí cabe decir lo que decía Stalin, si no me equivoco, Stalin o Lenin, que no el pueblo puede elegir el candidato que ellos deseen, pero el que pone a los presidentes es el que cuenta los votos, ¿no? Es correcto. Eso es así, desgraciadamente eso es así. El problema es que si queremos encontrar el origen de todo este problema, el origen está en la irresponsabilidad del pueblo, del elector. El elector que en vez de buscar orden, disciplina y trabajo, escoge todo lo contrario, escoge gratuidad para todo, escoge diversión, escoge menos trabajo. Entonces, evidentemente, en un gobierno de vagos no vas a tener eh, resultados positivos. Así es. Las naciones que surgen son las que más trabajan. El vago no se supera. O el que más trabaja o el que es más organizado y administra bien su trabajo, porque tengamos esa situación. A veces no es la calidad, sino la cantidad. Aquí nos hacen un comentario, gracias por participar, creo que no voy a leer el nombre,
porque es un tema laboral y a veces hay compañías que están en la casa de los medios sociales y vamos a causar problemas. Pero mira, y aquí aprovechemos que eres especialista en lo que es laboral. Dice, aparte de lo que estábamos hablando, dice, sí, también hacen firmar la renuncia el mismo día en que firmas el contrato. Bueno, eso es correcto, esa era una práctica muy antigua, pero además seamos claros en lo siguiente. Cuando aquel empresario inescrupuloso que le hace firmar la renuncia al momento de que firme el contrato, esa hoja adquiere ciertas características que ya la autoridad administrativa laboral la puede ver fácilmente, se pone amarilla. Un trabajador que tenga 10 años trabajando en una empresa y firmó la renuncia en el momento de la contratación, 10 años atrás, la hoja se vuelve amarilla, la tinta se pierde. Digamos que es fácil descubrir el hecho de que esa renuncia no es actual. Lo segundo que hay que tener en claro es que para que la renuncia surta efecto debe de ser aceptada por el empleador y nadie se va a arriesgar a poner fecha anticipada a una renuncia. Volviendo al ejemplo del de los 10 años, nadie el día 1 va a poner que, supongamos, Modesto Gerardo Apolo renunció en el año 2026, porque a lo mejor Modesto Gerardo Apolo no llega al 2026 porque o se murió o porque se fue antes o por cualquier otra circunstancia. Entonces, esa mala práctica ya es casi extinguida, no tiene el efecto que debería tener, que antes se lograba, porque también habían autoridades corruptas. Ya eso prácticamente es inocuo, no tiene ningún efecto. Es verdad, antes empresarios inescrupulosos recurrían a aquello. Pero veamos el otro lado de la moneda, veamos aquellos trabajadores que cobran un sueldo, trabajan efectivamente 4 horas y cobran por 8, y dentro de las 4 horas que no trabajan están dedicándose a actividades particulares, utilizando el internet de la empresa para comprar y vender cosas, o para, Pero a ¿qué veces ni estás? siquiera para actividades particulares, sino y ajenas a la empresa, Oye, sino también para chatear. Han habido empresas que han cogido a trabajadores viendo páginas triple X o trabajadores que se demoran 2 horas en almorzar o en desayunar y tal, y después hacen sobretiempos y están cobrando por 10 horas cuando en realidad efectivamente han trabajado 4. De todo se da en la viña del sí, Señor, a ver, así pero como han habido empleadores que han sido unos verdaderos depredadores, también han habido trabajadores que han sido eso verdaderos sí, depredadores de en eso tienes recursos e razón. irresponsables en el ejercicio de su función. Aunque tú ahorita acabas de hacer la figura de los asambleístas ecuatorianos. ¿Ah? Sí, Sí, y no estoy bromeando. Estoy hablando en serio y con pruebas suficientes que tenemos. Déjame leer el otro comentario más que hace. Dice, eso no ven los del ministerio. Es lo que menos, es lo de menos, dice, es lo de menos. Hay gente comprada ahí dentro. Y efectivamente la hoja no tiene fecha. Y te voy a contar algo más que me pasó a mí. Yo como profesor y a veces tenía cierto tiempo libre y para poder vivir bien, ya a mí siempre me enseñaron que mientras más trabajas o generas dinero, puedes comprar o administrar mejor tu vida. Entonces yo tenía mi part-time, que se llama en los Estados Unidos, y entre ellos yo ejercía siempre, me gustaban las ventas. Así que por ahí salió una empresa, en algún momento voy a dar el nombre, de ediciones de libros. Entonces salió un anuncio y me fui con otras personas, nos encontramos allí. Entonces fui uno de los primeros en entrar. Y resulta que cuando entro a la entrevista, bueno, pasé la entrevista y todo eso, ya supuestamente me iban a contratar cuando me sacan un pagaret que lo firme. Entonces yo le digo, ok, ¿para qué es el pagaret? Ah, es que usted va a manejar una X cantidad de productos y necesitamos estar seguros de que usted no se va a llevar o si se pierde alguna cosa, usted va a ser responsable. Le digo, ok, yo no tengo problema en confirmar eso. ¿Cuánto es la cantidad de productos que voy a manejar? Entonces recuerdo que en esa época todavía en Sucre decía como 300.000 sucres o algo así. Entonces le digo, ok, póngame la cantidad de 300.000 sucres y yo con mucho gusto le firmo. No, es que tiene que estar en blanco.
Y encima este editorial pertenece, creo que todavía, a un banco, imagínate. Le digo, muchísimas gracias señorita, pero yo no firmo eso. ¿Pero por qué? O sea, usted no confía en nosotros. ¿Yo por qué tengo que confiar en personas que no confían en mí? O sea, aquí es dando y dando. Te Sí, es cuento. correcto, es Salí. correcto. El tema es el siguiente. Habían empresarios depredadores que efectivamente, más allá de firmar la renuncia en blanco, hacían firmar un pagaré para luego, cuando demandabas despido intempestivo, se reconvenía, que es la figura legal, esto es, se contrademandaba al ex trabajador por un monto superior al que le correspondería por liquidación, por indemnización. Ya te digo, esas prácticas ya con la legislación que ha venido de alguna manera modificándose, eso ya es casi inexistente, por no decirte inexistente. Bueno, acá Pero nuestra la amiga realidad es que la legislación está en contra ecuatoriana, de que eso. ha tenido ciertas modificaciones, que es una colcha bregué, su origen lo tiene en la Revolución Mexicana, mira tú, inicios del siglo XX. Está totalmente fuera de Desactualizado. contexto. Por ahí se han hecho ciertos parches, como por ejemplo el teletrabajo ahora con el tema del Internet. Pero la realidad es que debe de migrar al siglo XXI. Hay muchas circunstancias que han cambiado, tanto en el desarrollo de la labor del trabajador como la del mismo empresario. Ya el trabajo generalmente lo hacen en casa, porque justamente las herramientas electrónicas ahora te lo permiten hacer. Y en Ujú. muchos países del primer mundo, el trabajo, a no ser que sea en la factoría, en la fábrica, que necesitas ir a operar la La máquina, maquinaria. el Ujú. robot, por decirlo de alguna manera, perdón, eh, de ahí el resto lo puedes hacer desde tu casa. Así es. Entonces, ¿qué es lo que viene ahí? Ahí lo que viene es, entras un poco más a la realidad de lo que es la productividad. Ya no pierdes el tiempo, ahorras combustible, ahorras energía al país en trasladarte una hora, hora y media a tu lugar de trabajo en la mañana y retornar después de hora y media a tu hogar, con lo cual es un gran ahorro de energía y de recursos en energía para ese país, en primer lugar. En segundo lugar, tienes la facilidad de la movilidad de tu tiempo, porque si tú lo que tienes que hacer, por decirte algo, en el caso de un periodista, es hacer 20 reportajes o hacer una crónica, tú la puedes hacer cumpliendo el plazo tope para la entrega de ese reportaje o de esa crónica. Tú la puedes hacer si te da la gana en la madrugada, si tienes que entregarla a las 3 de la tarde del día siguiente, o la puedes hacer en la mañana, o la puedes hacer dependiendo de tu tiempo. Tú eres libre de manejar tu tiempo, a no ser que tengas una entrevista previa con, suponte, ahora que tenemos nuevo vicepresidente en el Ecuador, una entrevista con el vicepresidente y está agendada. Pero toda esa facilidad que rompe la rigurosidad que teníamos en la fábrica, en el concepto de trabajo de la primera mitad del siglo XX y de la parte final del siglo XX, ya se rompe, ya rompe ese esquema. Porque la mayoría de los países, en la mayoría de los países del primer mundo, lo que funciona es el teletrabajo. Y hay chicos que están a lo mejor hablando de los Estados Unidos, a lo mejor están en Universal Studios o están en Orlando, ahí en los parques temáticos de Disney, con su computadora o con su teléfono inteligente, trabajando mientras están en la montaña rusa o haciendo fila para subirse a un juego. Y están laborando. Así es. Entonces, todas esas situaciones en la actualidad hacen que el derecho laboral sea mutable y deba de ser regulado de una manera más flexible. De esa manera puedes tener mayor número de trabajadores y puedes tener condiciones de flexibilidad en la contratación laboral. Lo que no puedes hacer es mantener un sistema rígido de contratación y de legislación, y esto es más o menos, para ponerlo en ejemplo, tú no puedes poner a competir a una carreta tirada por caballos versus un vehículo de alta gama y de alta velocidad, porque vas a terminar perdiendo. Así es. Eso Bueno, es lo que pasa en la realidad. nuestra amiga que nos está haciendo dice, aún hay gente corrupta ahí dentro.
Eso no pasará de Siempre moda. va a haber. Escucha, dice, eso no pasará de moda. Siempre va a Dice, el haber despido mientras el pueblo lo introspectivo, así es. permita. Dice, el despido introspectivo sale al final como una renuncia voluntaria. Es lamentable. A ver, Mira, déjame, a ver. me hiciste acordar algo que decía mi padre, ¿no? Y que daba él siempre consejos hasta a su sobrino y todo eso. Cuando a veces venían y asustados porque había alguien que los había pegado. Entonces mi padre contestaba, le preguntaba, ¿y trataste de defenderte? No, es que estaba muy grande. No, 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 no. Tienes que defenderte. Sí, pero es más grande. Bueno, te va a pegar una vez, te va a pegar dos veces, de pronto tres. Y va a suceder dos cosas. Puede suceder dos cosas. Una, aprendes a defenderte y le vas a pegar, o el tipo se va a cansar porque sabes que eres tan terco que le estás pegando, ya no te va a fastidiar. Entonces es verdad lo que tú dices, mientras que la gente no aprenda a enfrentarse, no, yo creo que no vamos a salir de esa parte A porque ver, las autoridades no tomen medidas para, adecuadas. para responder a la persona que está preguntando y que parece que ha tenido pésimas experiencias en sus trabajos, lo primero que hay que tener claro es que el despido intempestivo no es un derecho, es un hecho. Tú en ninguna parte de la legislación ecuatoriana vas a encontrar un artículo que te diga el empleador tiene derecho a despedir intempestivamente. No. Tiene derecho a sacar visto bueno cuando se infringen ciertas normas, que son específicas. Y tiene que haber sido Llegar notificado ebrio, claro, un tipo que constantemente llega atrasado, una persona que constantemente falta. ¿Y cuáles son las prácticas que generalmente los trabajadores utilizan para también que son también un acto de corrupción, pero que generalmente utilizan por el vacío legal? Es que o te faltan el lunes o te faltan el viernes, porque se enferman o tienen una calamidad doméstica y entonces prolongan el fin de semana. Ya no es un fin de semana de 2 días, es un fin de semana de 3 días. Y como la ley te exige que sean 3 días seguidos dentro del mismo mes, tú no vas a tener 2 lunes seguidos. Tiene que ser lunes, martes y miércoles, o tiene que ser miércoles, jueves y viernes, para que le puedas sacar visto bueno. Y entonces hacen esta triquiñuela, que realmente es un acto de sinvergüencería, y entonces se enferman el viernes y tienen viernes, sábado y domingo, o se enferman el lunes y tienen sábado, domingo y lunes. Y presentan una justificación, que también hay corrupción en los organismos del Seguro Social, que hay ciertos médicos que por A motivos le firman un certificado de que estuvo enfermo. Eso por un lado. Por otro lado, el despido intempestivo es un hecho, esto debe de suceder en un lugar determinado, en una hora determinada, bajo unas circunstancias determinadas, que deben de ser comprobables y que además debe de ser realizada por una persona que tiene la capacidad para hacerlo. Ejemplo, ¿quiénes son los que tienen la capacidad para despedir? Para despedir tiene obviamente el gerente general, para despedir tiene obviamente el gerente de recursos humanos. Pero si el día de mañana viene el portero y te dice, te largas, no tiene capacidad, y el trabajador dice, el portero me despidió. Y no es así, porque el señor no tiene capacidad para despedir. Bajo ese criterio también existen circunstancias en que hay gente que busca el despido para obtener, entre comillas, la indemnización. Y esto fue una mala práctica que se generalizó en la década, si mal no recuerdo, de los 90. Rodrigo Borja establecía sobreprotección a los trabajadores y decía, a ver, vamos a dar estabilidades de 2 años. ¿Esto qué significaba? Que a más de la estabilidad establecida en el Código del Trabajo, si te despedían, tenían que pagarte 24 meses más. Lo cual evidentemente hacía en esa época que estábamos ya económicamente mal, que estábamos hablando de convertibilidad, de dolarización, aún discutiendo ese tema, había mucha gente que decía, bueno, para migrar, y de hecho pasó, mucha gente que decía, bueno, me despidieron, me votaron y demandaban para poder hacer un fondo que le permita migrar a otro lugar. Y entonces esas barbaridades también se dieron. La relación obrero-patronal es una relación complicada mientras no se entienda que las dos partes son como una especie de matrimonio, o sea, son complementarias.
Esto es como un engranaje. Ambas son complementarias. Bill Gates, sin un trabajador, no pudiera haber tenido la fortuna que tiene. Y 10 millones de trabajadores, sin un empresario que invierta, no tendrían trabajo. Son Gerardo, complementarios. déjame hacerte una situación, de pronto una expresión de pronto fuera de contexto, pero sabes que se me viene a la memoria a veces gente que tiene uniformes, ¿no? Que tiene uniformes, especialmente en nuestro país. No todos, gracias a Dios no todos son así de burros. Hay gente que porque tiene uniformes se creen que están sobre la ley. Y qué rico es sentarlos en una silla donde lo comiencen a indagar y verlos lloriquear como Magdalenas, porque supuestamente nunca lo iban a sentar como un criminal, tratado como criminal, alguien que es uniformado. Te digo porque lo vi y qué rico que se siente ver a estos prepotentes lloriqueando ante el temor que la ley se les aplique. No sé si te ha Bueno, pasado. de todo hay en la viña del Señor, Uh ¿no? -huh. No solamente en los uniformados. Recordemos que eso es un tema cultural. Todo lo que estamos hablando es un tema cultural, porque el orden, el respeto a este, al orden, el respeto a la legalidad, todo eso es un tema cultural. Recordemos que anteriormente, luego de la conquista española, y aún antes de la conquista española, ¿qué es lo que regía el cacicazgo, el poder? ¿Quién era el cacique? Era un guerrero. Luego pasamos a la época de la colonia, quienes venían a colonizar para los indígenas y para el resto de la población eran guerreros, eran capitanes, eran Bueno, guerreros en resumidas cuentas, eran digamos un fuerzas poquito armadas. más. Recordemos que en toda, en todo asentamiento fundacional, en toda fundación, es típico, y esto en todos los países latinoamericanos, eh, y en los que participó España de manera particular y Portugal también, era que en la plaza habían, en las cuatro esquinas estaban, por un lado el cuartel, en otro lado la iglesia y en otro lado la tenencia política. Uh -huh. Vayámonos donde nos vayamos, Perú, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, la parte española de los Estados Unidos, en la parte de la Florida, la parte española, la parte de California, te vas a dar cuenta que en la plaza principal, en las cuatro esquinas están una iglesia, un cuartel y la delegación política de del pueblo. Y el mediquito, pues no, obviamente, pues no en esa época. Sí, Gerardo, lo hemos Esa es parte de dejado. la cultura. Entonces, Uh -huh. claro, el uniforme, ¿a quiénes eran los playboy de esa época? Los uniformados, porque el uniforme deslumbraba. ¿Quiénes eran los grandes terratenientes? Los uniformados, porque más allá de que tenían el poder económico, tenían el poder de las armas y tenían el poder político, los uniformados en aquella época. ¿Quiénes fueron? ¿Quién fue el primer presidente del Ecuador? Un venezolano, el general Flores. No, ¿Quiénes eran presidentes en la primera década, a finales del siglo XIX y desde principios de las repúblicas? Eran coroneles, generales, básicamente. Entonces, es un tema de idiosincrasia. Ya cuando se van poniendo las cosas en orden, va aumentando, se va ganando el tiempo, va la modernidad, las comunicaciones, ya va el tema del desarrollo de la academia, ya tenemos economistas, abogados, doctores y tal, y se va, digamos que de alguna manera, incrementando la práctica en la política, resulta que ya tenemos profesionales, ya es la academia la que tiene el poder. entre Y comillas, hermano, obviamente, entre comillas, sí, porque... dime. A ver, déjame decir porque estamos ya en 34 minutos y nos hemos alejado bastante del Sí, sí, tema ya porque estamos sobre el tiempo. somos abiertos. Déjame, nuestro amigo Wellington nos manda algunos comentarios. Dice Wellington, a ver, uno de los comentarios dice, en USA si despiden a un a los empleados tienen que pagarle un año y pueden pedir una extensión si no consiguen trabajo. Bueno, eso es dependiendo del estado, Wellington. No todos los estados utilizan el mismo sistema. A ver, otro dice de un salario.
Dice sobre la situación de la y eso estoy de acuerdo con Wellington. Los curas también eran terratenientes y más que todo manejaban, recordemos que especialmente en Ecuador, hasta el inicio del siglo XXI, eran los dueños del sistema educativo, ¿no? Que Bueno, entran por todas las universidades. recuerda lo siguiente también, y volvemos al tema cultural. Ujú. El Papa era el representante de Dios, es el representante para los católicos, para los cristianos católicos. No para El Papa todos. es el representante de Dios. Y hay bulas pontificias que cuando existían discrepancias entre reinados, ejemplo, el de España y Portugal, era el Papa como delegado de Dios el que resolvía el tema a través de bulas pontificias y así tenemos cómo dividió en un momento determinado el Papa, no recuerdo el nombre, la parte de Brasil para los portugueses y el resto para los españoles. Entonces, bajo ese poder de la iglesia, porque recordemos que los príncipes de la iglesia son los cardenales, eran los cardenales, y recordemos que también hubo en la iglesia La famosa Inquisición. monjes guerreros, O sí, los ejem, cruzados. ejemplo, los templarios eran monjes guerreros. Este, tenemos también que han sido terratenientes, el poder de la iglesia Pero ahora está recordemos bastante también más el Papa disminuido de lo español, que era en un principio. recordemos el Papa español, si no me equivoco, Alejandro era el nombre, lamentablemente tengo el nombre, que escogía y daba, pues, hacía cardenales a personas que eran terratenientes, y una vez nombrados cardenales, los mandaba a asesinar o envenenar, porque según la ley de esa época, pues todas las tierras y las propiedades de los cardenales pasaban al papado. No, entonces hay muchas Bueno, cosas recuerda que una de las partes más oscuras de la iglesia, más allá del tema religioso. de la Santa Inquisición, de los momentos más oscuros de la iglesia también fue con el Papa Borgia, ¿no? Ah, sí, también. Era toda una figura. Yo me acuerdo haber leído un libro que era mitad ficción, mitad realidad, hechos reales, que se llamaba Los Borgia, la primera familia del crimen. Un libro maravilloso, lo recomiendo. Parte novela, parte hechos reales. Ahí te desnuda lo que era la iglesia de aquella época, los intereses, ¿no? Sí, mira, aquí hay una parte interesante que nos vuelven a decir. Dice, no es el caso sobre lo del trabajo, ¿no? Dice, en estos últimos 2 meses han despedido a más de 65 personas, no por pésimos resultados ni infracciones. Al dedo. Es verdad que han bajado las ventas, que hay empresas chinas en el mercado captando más clientes y que dentro de estas empresas, déjame ver qué más nos dice ahí, de estas empresas también hay corruptos. Lo expongo porque también han recurrido al ministerio, pero hay gente comprada, mientras unos aconsejan a los despedidos, otros le dicen a la empresa esto está pasando. Y Wellington dice, el Vaticano, según algunos investigadores, es uno de los mayores prestamistas del mundo. Bueno, y nos vamos a alargar. Yo creo que si le damos un minuto y medio para que puedas tener tiempo a las actividades, Gerardo, no sé si Sí, puedas resumir todo esto. a ver, evidentemente que habemos abogados que defendemos empresas y hay abogados que defienden trabajadores. Todos tienen derecho a ser defendidos, evidentemente. En el tema de lo de las empresas chinas, es verdad, los chinos cuando nos hacen préstamos, generalmente son préstamos para obras que va a realizar el gobierno ecuatoriano en las cuales se compromete, parte del compromiso del préstamo es que esas obras sean realizadas por empresas chinas, con lo cual se aseguran de que el dinero les regrese y para que les salga más barato traen un cupo determinado de trabajadores que de alguna manera están violentando la ley porque al fin y al cabo podrían ser situaciones que los trabajadores ecuatorianos puedan hacer, pero les sale mucho más barato al chino, el trabajador chino por las consideraciones que ellos tienen. Eso por un lado. Por otro lado, seamos claros, la corrupción, la mayor corrupción que se ha visto en estos días es la corrupción de Alianza País y del gobierno de la década ganada para ellos, porque en el sector
empresarial, en el sector privado, está prohibido al empleador cobrarle al trabajador por darle trabajo. Y con el tema de los diezmos, resulta que, ¿qué es lo que están practicando? Están practicando darle trabajo con el piponazgo y los diezmos. Lo que están practicando es que al trabajador le cobran mensualmente la vacuna para que siga trabajando, porque si no paga la vacuna, ya que estábamos hablando de aquello, pierde el trabajo. Entonces, hay corrupción por todos lados y la corrupción va a vivir y va a permanecer mientras la población no denuncie. Cuando la población pierda el temor a denunciar y denuncie y haga escarnio público de estas personas, en ese momento se acaba la corrupción. Y mira tú, solamente ya con esto termino, la bendita ley de comunicación que ahora se está discutiendo la reforma. ¿Cuál es la figura que defendían a capa y espada? El linchamiento mediático. ¿Y por qué lo puso el gobierno del Correato? Por una sencilla razón. Era la mejor manera de protegerse de que quien denunciara no lo haga ante todos los medios, porque entonces el denunciante cometía un delito que era el linchamiento mediático. Porque todos los medios de comunicación decían que fulano de tal era un mal funcionario y estaba cobrando plata. Entonces, si todos coincidían en aquello, era linchamiento mediático. Mira tú hasta dónde llegó la corrupción de la década ganada. Lamentablemente, pero todavía no se han ido, ¿eh? Porque recuerda que ya están tratando de ponerle bozal en cierta forma. Vamos a decir mordaza, no vamos a decir mordaza porque se escucha feo. Es mordaza a los medios y a las redes sociales y todo lo que funciona en internet, porque gracias a esta herramienta se ha logrado destapar parte de la olla de grillos. Pero bueno, con eso yo creo que vamos a tener que despedirnos para poder completar el tiempo y dejemos esto enganche de pronto para el día de mañana, de pronto, o el día lunes con Gerardo, hablar de la columna y volver a este tema porque es bastante interesante y regresar de nuevo porque se nos quedó bastante sobre el asunto del respeto que debemos de tener cuando llegamos a un país que no es el nuestro. Bueno, con eso, Gerardo, yo me despido. No sé si tengas algunas palabras de cierre. Un abrazo a todos, agradeciendo siempre su tiempo, el tiempo que dedican a escuchar nuestros comentarios, que siempre están dirigidos no por una línea política. No, nosotros no hacemos política activista. Nosotros lo que somos es críticos políticos, analistas políticos, que lo que procuramos es que la gente tenga mayores elementos para reflexionar, recapacitar y formarse su propio criterio. Sí, respetamos la ideología de cada uno, así es, pero lo que hacemos es dar insumos. Así es. Es más aún, tenemos abierto a todos. Un abrazo y a ver, ponemos la musiquita del fondo y con esto, bueno, conmigo hasta mañana, con Gerardo no sé si hasta mañana o hasta el día lunes. Un abrazo a todos.